saludo en el nombre del Señor. Y bastante difícil ha sido este estudio de Pedro. Y hablando un poco de la clase que tuvimos en la mañana en la escuela bíblica, yo he pelado a Pedro internamente. Lamentablemente he caído en ese y he sido prejuiciosa con él, porque uno lo primero que se acuerda de Pedro es que es bueno para negar. Entonces, pero al hacer el estudio de esta carta me he encontrado con algo bien maravilloso que el Espíritu Santo hizo a través de él, que fue escribir en algo tan breve, porque es una de las cartas pequeñas, digamos, que hay en la Biblia, pero tiene tantas cosas que para mí fue un problema hacer esta predicación de esta mañana, porque encontraba una cosa, otra cosa. Eliezer es testigo, que lo hinchaba por Messenger. Amén. Preguntándole cosas y con preguntas que la verdad que yo nunca me había hecho, y bueno, el Señor siempre tiene un propósito en todo esto. Amén. Entonces vamos a ver qué fue lo que alcancé yo a rescatar de esto. Bueno, hemos visto anteriormente una vida de esperanza, hemos visto también una vida de santidad que nos habla Pedro, y ahora nos habla de la piedra viva. Y ahí fue mi primer problema, porque dije yo, una piedra viva, cuando si hay algo más muerto en el mundo, es una piedra. Entonces, ¿por qué esta piedra era viva? Y ahí empecé a preguntarme por qué hablaba de una piedra viva. Era un contraste bien interesante el que usaba Pedro acá. Me pregunté si podía ser hasta de Pedro que se estuviera hablando, porque él también pero encontré una explicación que es distinto decir piedra a decir roca. Entonces ahí uno se va encontrando con estas maravillas que hay en la escritura. ¿Qué es lo que nos da una piedra? No nos da muchas cosas, pero nos puede dar seguridad, como habla en la Biblia. ¿Dónde se construye? Se construye en una piedra, no construimos en la arena. Todos sabemos que el borde costero no es el mejor lugar para construir. ¿Dónde podemos vivir mejor? En una piedra. En una piedra el Señor dice que nos salvamos. El Señor nos toma y nos pone en una piedra. Entonces la piedra es una palabra que aparece mucho en la Biblia. Y además, esta piedra específica que está hablando aquí Pedro tiene una característica de estar viva. Entonces, ¿de quién hablaba? De algo muerto, pero que tiene vida. De Jesucristo. Jesucristo murió, pero está vivo ahora. Él resucitó. Entonces habla de esta piedra viva, escogida, que fue despreciada por el mundo, pero amada por Dios. La piedra con vida deja de ser una cosa, ya no es una cosa, sino que se transforma, crece, se modifica. Entonces tiene características que la definen ahora como algo vivo, que podemos decir que nace, crece, se reproduce, está viva. Pero hay algo bien particular acá en la lectura, donde en el versículo 5 se nos dice: vosotros también como piedras vivas. Y ahí me pregunté nuevamente, o sea, tenemos una comparación, no una comparación, se nos está diciendo que nosotros también somos piedras vivas. Es decir, estamos comparándonos, o se nos está hablando como Jesucristo, de estar muertos, pero también tenemos esa vida, esa vida. También entonces somos escogidos por Dios, y también Dios nos ve como piedras preciosas. Entonces el Señor nos llama más adelante a hacer 3 cosas importantes. Primero, que debemos ser edificados como casa espiritual. ¿Se acuerdan que hablábamos de una vida santa? Que ser santo significa ser apartado de las cosas de este mundo. Entonces nos llama a ser templos. ¿Y quién está en el templo? El Señor. Entonces Él nos dice que nosotros debemos ser esos templos para que el Señor more en nosotros. Y ahí yo me asusté, porque realmente somos como templos
a que el Señor muere en nosotros, yo lo veo, o sea, me asusta. El Señor mora en nosotros, dice Pedro. ¿Somos realmente un templo en que pueda Dios morar? Yo me hice esa pregunta. También nos dice que debemos ser los sacerdotes de esta casa espiritual. Y el tema con un sacerdote, o el trabajo que tiene un sacerdote, si nosotros vamos a la Escritura, era ofrecer los sacrificios, ¿cierto? Que también habla más adelante de sacrificio. Y decía entonces que debemos ofrecer estos sacrificios sobre la piedra viva. Y ahí yo me pregunté nuevamente, bueno, el Señor dice que no debemos hacer sacrificios, pero aquí la palabra nos está diciendo que sí debemos hacer sacrificios. Entonces, Messenger para Eliseo, ¿qué sacrificio estamos hablando acá? Y el Señor nos especifica bien claro que los sacrificios son espirituales. No está hablando de sacrificios de animales, porque el sacrificio de animal, el sentido que tenía era la expiación de los pecados del hombre. Entonces, se hacía este sacrificio con los animales, por los pecados que tenía el hombre. Pero volvíamos a pecar, se volvían a hacer sacrificios. Jesucristo hizo el sacrificio por nuestros pecados. Entonces no podemos volver a hacer sacrificios de animales, porque sería como decir, bueno, entonces el Señor Jesucristo murió en vano. Entonces se nos habla de estos sacrificios espirituales. Y debemos ser sacerdotes porque debemos oficiar estos sacrificios espirituales. Bueno, Romanos 12, versículos 1 y 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, y este versículo me vino el alma al cuerpo, como se dice, porque yo había predicado justamente de esto en enero. Entonces me conecté nuevamente y claro, aquí está súper claro lo que el Señor nos quiere decir. Son los principios de la vida cristiana. Nos comienza rogando por la santidad no solo espiritual, sino también corporal, y nos pide una transformación. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Nosotros todos crecemos. Creo que ustedes se acuerdan lo que yo les comenté en enero, ¿cierto? La predicación del 10 de enero, ¿se acuerdan? Qué bueno. Hablábamos justamente de que todos crecemos y transformamos o vamos elaborando nuestros estilos de personalidad. Somos de una manera de acuerdo a cómo se nos crió, dónde vivimos, al colegio que fuimos, etcétera, etcétera. Y también les comenté, que ustedes recuerdan, que en psicología nosotros siempre hablamos de que es muy difícil el cambio de una personalidad, o las personas en general es difícil que cambien. Bueno, el Señor aquí nos habla que sí es posible, a través del entendimiento, es decir, a través del darnos cuenta que podemos hacer ese cambio. Entonces eso se nos está pidiendo, que debemos transformarnos. Y ahí está el sacrificio espiritual, que es día a día, el renunciar a las cosas de la vida. El Señor nos llama a estar en este mundo, pero no somos de este mundo. El Señor nos llama a que nos separemos de la corriente de este mundo, que no vivamos de acuerdo a este mundo, ¿cierto? Voy a citar el libro que a nosotros se nos ha entregado para que podamos tener una ayuda dentro del estudio de Pedro, del autor, que lo voy a decir a la argentina, Kistemaker, no creo que sea así, y hablan sobre un poeta anónimo del siglo VII, que captó justamente las enseñanzas de esta escritura y escribe lo siguiente: Cristo, por firme cimiento establecido, Cristo es cabeza y piedra angular, es precioso, del Señor escogido, ciñe a toda la iglesia en unidad, de la santa Sión perenne ayuda, es su única confianza y su verdad. El Señor Jesucristo no nos deja solos en este sacrificio espiritual, porque nos da las herramientas, nos ayuda, nos soporta, nos acompaña.
El Señor quiere que hagamos sacrificios, pero espirituales, que no nos rindamos a nuestros deseos mundanos, para que sean los deseos de Dios los que nos guían. Y cantamos recién esto. El primer cántico, no sé si lo pueden poner, el primer cántico, ahí desperten. El primer cántico, no el himno, el corito. ¿El es fiel? Es, él es fiel. En la parte del coro dice: buscaré más de ti y en tu gran amor aprenderé a serte fiel. Aprenderé, me daré cuenta qué es lo que es serte fiel y en responder, y así podré saber lo que amas, descubrir lo que el Señor quiere de mí, descubrir lo que el Señor quiere que yo renuncie día a día para amarte a ti mejor. Nosotros cantamos esto convencidos de lo que estamos cantando, me imagino. Pero yo siempre he dicho, a mí me da susto cuando uno canta estas cosas, porque uno está súper convencido y uno está renunciando a las cosas del mundo, porque le está diciendo al Señor que lo vamos a buscar más a Él para aprender lo que el Señor quiere de nosotros y así hacer sacrificios espirituales, es decir, renunciar a aquellas cosas que el Señor no quiere, porque nosotros al aprender podremos saber lo que amas, o sea, podremos saber el sacrificio que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y ese olor fragante que va a llegar a Él va a ser a través de las cosas que Él quiere, que Él ama. No que necesita, pero es lo que el Señor nos pide, para así amarte a ti mejor. Entonces cuando cantamos esto, cantamos convencidos de esto. Amén. Estamos haciendo entonces sacrificios espirituales día a día. El mundo no es nuestra patria. Aquí nosotros somos inmigrantes. ¿Hay algún inmigrante aquí? No, parece que no hay nadie, ¿no? ¿Somos todos chilenos? Es difícil ser inmigrante. Es difícil porque, si bien es cierto, eso ocurre porque uno busca un mejor futuro, generalmente económico, para la familia, pero uno vive en un país con costumbres distintas, con lenguajes distintos. Generalmente el inmigrante no viaja con toda su familia, entonces extraña las cosas de su país. El Señor nos dice que somos así, somos inmigrantes en este mundo, que nosotros somos de otro lado, somos del cielo, somos de Él. Entonces, ¿qué hace el inmigrante generalmente? Trata de seguir un poco la corriente, pero no es de acá. Y el Señor justamente nos dice eso, que vamos a estar en este mundo donde vamos a tener tristeza, vamos a anhelar estar en otro lugar, vamos a sentir desilusión de las personas, nos sentiremos a veces traicionados, vamos a ver costumbres que no son las nuestras, que no las aprobamos, pero debemos vivir entre ellas día a día aceptándolas, entre comillas. Pero Dios nos llama a no seguir la corriente, a ser diferentes. Hemos visto en las noticias el famoso acuerdo de unión civil, que muchas veces nosotros como cristianos, en lo personal hablo, nos choca, nos afecta. En las noticias de esta semana vimos el caso de un carabinero con su, no sé, no es esposo, no sé cómo se le llama, su pareja. Y son cosas que nosotros nos cuestionamos. Y justamente esto, vivimos en un mundo que no es el nuestro. Nosotros no pertenecemos a esto. ¿Por qué? En el versículo 9 nos dice claramente por qué. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos piedras vivas. Cuando uno habla de linaje, uno al tiro piensa en Mónaco, ¿cierto? En los reyes, no sé, en una cosa superior, importante. El Señor así nos explica para que nosotros entendamos. O sea, están
en una esfera superior porque son mis hijos. El Señor nos hace importantes en ese sentido. Y nos pone al igual que ha puesto a Cristo. Dios nos ve también como preciosos. Somos piedras preciosas. Pero antes que éramos cualquier cosa. Perdidos, pero a través de Cristo construimos un edificio y somos hechos coherederos. Y aquí es otra palabra que yo me detuve. Porque todos sabemos lo que es un heredero. Es como el que tiene acceso directo a la herencia de la tía, ¿cierto? O de los papás. Pero el coheredero es como mucha suerte. Le fue coheredero. O sea, le llegó este billetito, pero como que no tenía nada que ver en la herencia. Y el Señor entonces nos da esta categoría de que vamos a recibir lo mismo, esta herencia, que no estamos hablando de dinero, obviamente, sino que estamos hablando de vida eterna, la vamos a recibir al igual o en el mismo nivel que Jesucristo. Entonces el Señor en este pasaje, yo creo que nos sube el ánimo, nos muestra la calidad de hijos que somos. Fuimos alcanzados por misericordia y transformados para no ser de este mundo. El Señor nos ha dado eso. Pero también, después de recibir esta corona, de estar en este linaje estilo Mónaco, nos vamos a sentar en esta silla, al lado del rey, como príncipes y princesas. Ahora que somos hijos del Rey, ahora que el Señor nos está diciendo todas estas cosas y que nosotros las hemos vivido y nos damos cuenta que estamos en este mundo, que nos cuesta y que hay cosas que debemos renunciar y hay pelambre que no debemos hacer, y el Señor nos va mostrando todas esas cosas que debemos ir cambiando, y nos ha mostrado su amor y ha transformado nuestra vida y nos ha bendecido. ¿Solo debemos sentarnos? No. El Señor aquí nos dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no era pueblo, no tenía misericordia de nadie, usted no era nada, usted vivía en la oscuridad, usted no valía nada. Pero el Señor nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, nos sacó de ese hoyo hacia la luz. Ahora usted es de otro linaje, tiene un pueblo, tiene un Padre de misericordia. Ahora usted vive en la luz. ¿Y se va a quedar callado? Eso pregunto yo. ¿Nos vamos a quedar en silencio? ¿No vamos a contar nada de esto? ¿No vamos a contar lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas? ¿No vamos a contar que tenemos una esperanza? ¿No vamos a contar que cuando tenemos problemas sabemos que el Señor está ahí acompañándonos? Aunque a veces las respuestas no son las que nosotros queremos, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso nos dice el Señor. Debemos anunciar, debemos contar con nuestra voz, cuando cantamos, cuando conversamos con alguien, de lo que el Señor ha hecho con nuestra vida. Pero también debemos, a través de nuestros sacrificios espirituales, cambiar nuestra conducta. Nosotros hemos estado estudiando los 10 mandamientos en la escuela bíblica, y ahí está claro la conducta que debemos cambiar. Hoy día hablábamos de la mentira, ¿cierto? Pero es más allá de la mentira. Es a veces no hablar ni siquiera cuando la otra persona no esté presente, aunque estemos diciendo cosas que nosotros creemos que son verdad. Pero en el solo hecho de que no esté el otro, estamos incumpliendo. Hace 2 domingos atrás hablábamos de la infidelidad, del adulterio, que el Señor nos llama incluso a no mirar, porque si no, hablábamos de que la analogía era sacarse el ojo. El Señor no quería que estuviéramos tuertos, sino que el Señor quiere que nosotros no lleguemos a entusiasmarnos mirando. Entonces mejor no mirar. En la Biblia está todo lo que debemos hacer, y en la Biblia está el amor y la transformación que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, ¿cómo no proclamar esto a través de nuestra vida, a través del ejemplo para nuestros hijos, del ejemplo para otros? Yo me acuerdo que
Cuando éramos chicos, en la escuela bíblica siempre se nos hablaba de eso, que debíamos ser distintos, cosa que en el colegio nuestros compañeros se dieran cuenta de que teníamos algo diferente. Yo siento que cada año que pasa se hace más difícil en este mundo encontrar personas distintas o descubrir al creyente. A veces el Señor nos junta y por alguna conversación uno se da cuenta. Entonces nosotros debemos luchar porque sea así, para que nuestro día a día, nuestro actuar sea distinto, no metiéndonos en cagüines, no aceptando cosas que nosotros en el fondo sabemos que están mal. Si el Señor nos da a través del Espíritu Santo la capacidad de darnos cuenta que lo que estamos haciendo no está bien, y muchas veces lo hacemos y después nos quedamos con esa culpa. El Señor nos muestra que debemos entonces estos sacrificios espirituales debemos hacerlos día a día, y así como cantamos, vivirlo, no solo hablarlo, sino que hacerlo parte de nuestra vida. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué maravilla que el Señor tuvo misericordia de nosotros sin tener ningún mérito para esto, por el simple hecho de que Él nos ama y nos separa y nos muestra a través de esta carta hermosa que tenemos una esperanza viva, que debemos seguir una vida de santidad, de ser apartados, y ahora el Señor nos está mostrando que somos diferentes, que Él nos ama y nos ha hecho una piedra viva, al igual como se alude de Jesucristo, habla de nosotros, que somos una piedra preciosa. Quedémonos con esa idea de que el Señor tanto nos ama, que nos ha hecho o nos ha llamado sus piedras preciosas. Sí. Que el Señor los bendiga. Amén.